Eh, esta palabra es Jesús hablando a la gente, hablando a las personas a los que aparentemente le quieren seguir. Y, y como siempre le repito esto, ¿verdad? Cuando algo no me cuadre en la palabra de Dios, cuando algo no te cierre, más seguro es que tú estás equivocado o yo estoy equivocado. Pero la palabra es muy difícil que haya un error. El espíritu de la palabra es el mismo en todo. Amén. Y este texto bíblico yo lo he escuchado, inclusive yo mismo lo entendí antes así como que estas excusas son un poco tontas, ¿verdad? Era como que, a ver qué pasó, he comprado un terreno y voy a ir a verlo, he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlos, o recién me acabo de casar y no. Me pareció como tres excusas tontas, ¿verdad? ¿No? Porque en nuestra cultura, en lo que nosotros somos, entendemos estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, entendemos de que antes de comprar un terreno hay que ir a verlo primero, ¿verdad? Y, o sea, tenemos que probar, antes de ver una yunta de bueyes, un auto, por ejemplo, hay que probarlo primero antes de comprar algo. Y si, bueno, te acabas de casar, bueno, pues entonces vamos juntos, ¿no? Vamos juntos a la fiesta, ¿no? Imagino, me acabo de casar con una orfita, ¿no? Y nos invitan a una fiesta, bueno, pues vamos juntos, ¿no? Amén. Y de paso seguimos festejando el matrimonio. ¿Verdad? Pero acuérdense que este texto, Jesús les está hablando a gente que no es de este ladito del mundo. Amén. Está hablando a gente de ese tiempo, de esa cultura. Así que, ¿por qué les diría así eso? ¿Por qué les hablaría de esa manera? ¿Por qué les hablaría esas parábolas? Cuando esta gente escuchó esta parábola, la gente entendió completamente lo que Jesús estaba diciendo. Y si ustedes siguen leyendo más adelante el 25, el 26, el 27, Jesús le dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece su vida, entonces no va a poder. Entonces está hablando de cosas en donde yo tengo que dejar, y aún cosas importantes. Pero vamos a explicarlo, si Dios nos ayuda en esto. Miren, en esa cultura, no es como nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, más que todo la cultura del mundo, ¿verdad? En la cultura de este mundo, por ejemplo, hay gente que vive de lunes a sábado, como si nada, como quieran, ¿verdad? Y el domingo recién se convierten en gente que alaba a Dios. No sé si me entienden, ¿verdad? Hay gente que los días que hay culto, esos días es cristiana, y los demás días de la semana ya no. Por ejemplo, hay gente que ora por los alimentos. Yo creo que tú también oras por los alimentos, ¿verdad? Entonces, desayuno, almuerzo y cena, oran por los alimentos. Como que le dan su lugar a Dios, ¿verdad? Voy a orar para que Dios bendiga mi comida. Pero cuando tienen que tomar una decisión, ya no oran. Pero cuando tienen que, por ejemplo, comprar algo, un televisor, un refrigerador o algo, ahí ya no oran. ¿Pero por qué no oran ahí? ¿Por qué sí oran para los alimentos, pero no oran para tomar una decisión? No oran para hacer un negocio, no oran cuando compran algo, no oran cuando, no sé. Y ustedes miran, bueno, pues porque para esas cosas no se ora, hermano Arroyo, son cosas. Esa es la diferencia entre una persona que es, a veces es cristiana, y una persona que es cristiana a las 24 horas del día. Es decir, las cosas de Dios se han vuelto parte de su vida. Su estilo de vida es Dios. Amén. 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 No es alguien que cuando toca, ahí se vuelve un cristiano. No, que es constantemente en todo tiempo. Amén. Amén. Estamos parados, como a veces estaba antes, ¿verdad? Ahorita, bueno, ahora también nos paramos en la esquina a tomar un carro, un taxi. Y a veces pasa lleno, y decimos, Señor, envíanos un auto, un carro para que nos lleve. Amén. Y creemos que Dios nos envía. No es que estamos alucinando o estamos jugando. No es que creemos que Dios nos va a enviar el auto que nos llevará. Amén. 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 Que no pasemos accidente y nada por el estilo, ¿verdad? Cuando compramos algo, a veces cuando tenemos que comprar a veces una lavadora, de repente, ¿no? Un refrigerador,
íbamos y decíamos, a ver, ¿cuál querrá Dios? ¿Cuál querrá Dios darnos? Y veíamos los precios y todo, a ver cuál será. Y le preguntaba, ¿sientes tú algo con esto? Y ella me decía, no siento que sea de Dios este abrigo, ¿verdad? Y parece un chiste, parece una broma, pero lo hacemos así. ¿Por qué? Porque queremos que todas las cosas en nuestra vida sean dadas por Dios y no por nuestro parecer. Amén. Amén. Y en ese tiempo, en esa época, la religión era parte de su vida, era su vida de la gente. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice, ¿no? Voy a comprar un terreno y debo ir a verlo, en realidad está diciendo, Señor Jesús, he comprado un terreno y voy a ir a dedicárselo al Señor. Amén. No iba a hacer algo malo, no estaba despreciando la cena del Señor, de la invitación de este padre de familia, como dice el texto. Este hombre iba a hacer algo bueno, iba a dedicar su terreno a Dios. Entonces, ¿cómo era? Esta persona se iba al terreno que había comprado, edificaba un altar a Dios ahí, ofrecía un holocausto a Jehová y decía, te consagro este terreno a ti, mi Señor. Entonces, consagraba el terreno a Dios. Tenía en cuenta a Dios. Ojo, miren, el texto empieza a adquirir otro color. Amén. Amén. Porque se entendía antes como que, ofrecieron pretextos tontos para no irse a la cena del padre de familia. No, esta era gente que estaba haciendo lo bueno. Amén. Estaba poniendo a Dios, estaba haciendo las cosas de Dios. Estaba diciendo, voy a consagrar este terreno a Dios. No voy a la televisión, no voy al fútbol. Voy a hacer cosas buenas, agradables ante Dios. Luego el otro dice, he comprado unos bueyes y voy a probarlos. Igual, la misma figura. Se va ahí con los bueyes y ahí ofrece un altar al Señor y dice, consagro estos bueyes a tu mano, son tuyos, a tu cuidado, y que me produzcan alimento para mi casa y mi hogar. Amén. No era una persona que estaba por ahí diciendo, no estaba ofreciendo un pretexto inútil. Estaba haciendo lo que se supone que debería hacerse. Estaba, vamos a decirlo así, estaba haciendo las cosas de Dios. Estaba haciendo las cosas de Dios. Ahora en el matrimonio surge algo interesante, ¿verdad? ¿Por qué no irse con toda la esposa a la fiesta? ¿Cuál era la costumbre en ese tiempo? En ese tiempo era una costumbre bien bonita que me hubiese gustado a mí que fuera también nuestras costumbres acá. Para los que deseen casarse, miren escuchen cómo era la costumbre. Cuando alguien se casaba, la tradición, las costumbres decían de que durante un año ellos no debían trabajar. Solamente tenían que estar en la casa de los papás del novio, o un mes en la casa del papá del novio, otro mes en la casa del papá de la novia. Y no hacían nada, tenían que atenderlos durante todo un año. No debían ir ni a la guerra, ni a ninguna invitación de familiares, ni ninguna otra fiesta alguna. Tenían que estar ahí en sus casas, conociéndose durante un año. Amén. Qué bonita costumbre, ¿verdad? Casados ya, pero ahí, un mes en la casa de los papás y la suegra atendiendo a la hija, a la nuera, ¿verdad? Todo bonito. O luego otro mes en la casa del papá de la novia, y ahí la suegra atendiendo al yerno, todo bonito, bacán. Todo durante un año. Ojo, durante ese año no debían aceptar ninguna invitación que no sea la de papá y la de mamá. ¿Se dan cuenta? No debían ir a esa invitación de las bodas. No, por decirlo así, iba contra la costumbre. Amén. Iba contra la tradición, iba contra las buenas cosas. Amén. Pero ¿cómo es posible de que en lugar de irte a dedicar tu terreno a Dios, que te vayas a una fiesta, que te vayas a una comida? ¿Cómo es posible que en lugar de dedicar tus bueyes a Dios, a Jehová, te vayas a una fiesta? ¿Cómo es posible que
En lugar de pasar un tiempo como manda la tradición, de estar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, conociéndote durante un año, vayas contra la costumbre y te vayas a una fiesta. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era el punto en este asunto? ¿Cuál era la situación? Jesús al final dice algo interesante, dice, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero Jesús, a ver, Jesús, un ratito, ¿no? Pero si no estamos haciendo nada malo, ¿cómo es posible que nos hagas parecer como que estamos haciendo algo malo? Estamos haciendo algo bueno, Jesús. Voy a dedicar mi terreno a Jehová Dios. Y Jesús dice, no. Pero Jesús, pero voy a dedicar mi terreno a Dios. Jesús dice, no. Porque no te está invitando cualquier persona. Amén. 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 No te está invitando cualquier vecino o vecina por ahí. Es Dios el que te está invitando a una cena. Amén. Amén. Y esto es figura del evangelio. Amén. De la salvación. Jesús no le está hablando a cualquier persona. Jesús le está hablando a gente que es buena, que cumple con Dios, que canta a Dios, que asiste al culto, que es cristiana, que aparentemente vive una vida de piedad, vive una vida cristiana, que ora a Dios, que canta a Dios, que ofrenda a Dios, que diezma, que cumple con todas sus obligaciones cristianas. Jesús le está hablando a esa gente que ya es cristiana. Y Jesús le está diciendo algo tremendo, algo poderoso, de que cuando papá Dios te llama, agárrate bien de esto, que cuando papá Dios te llama, inclusive tienes que dejar de predicar. Amén. Amén. Les dije que iba a estar difícil. Amén. La figura aquí es esta. Jesús dice, un padre de familia mandó invitaciones. Obviamente eso tiene un contexto, ¿verdad? Donde Israel, todo, ¿no? Pero aplicándolo a nuestras vidas, viéndolo desde el punto de vista de nuestras vidas. Hay gente, cuando tú ya conoces a Dios, cuando tú ya estás en la vida cristiana, Dios te tiene como prioridad, porque es tu Padre, te tiene como prioridad. Amén. Quizás tú estás atareado, ¿verdad? Quizás en las cosas de Dios. Amén. En las cosas de Dios. Estás atareado por ahí, ¿verdad? Quizás en el caso, por ejemplo, de los pastores, atareados discipulando, atareados estudiando la Biblia, buscando el mensaje, el texto bíblico de la clase bíblica del domingo que viene, ¿verdad? Quizás ahí, ¿no? De repente, Espíritu Santo de Dios te llama y te dice, Roy, un ratito, vamos a estar juntos un momento. Y uno dice, ya sí, ahorita voy. Lo que pasa es que tengo que preparar la prédica, tengo que preparar el mensaje. Un ratito, ahorita voy. Espíritu Santo dice, no, a ver, te estoy invitando a una fiesta, te estoy invitando a un tiempo. Pero es que la predicación, pero es que el tema, pero es que el hermano, la hermana, tengo que orar por el hermano, tengo que orar por la hermana. Y si no se muere, si no, tengo que predicar, tengo que hacer esto. A ver, imagina que el Espíritu Santo dice, a ver, Él te está llamando, papá Dios te llama. Amén. Ven. Amén. No es que estoy ocupado con las cosas de Dios. Pues hay gente que se preocupa de las cosas de Dios y ya no se preocupa de Él. Déjeme decir lo que Jesús nos está diciendo aquí es esto. Para nosotros es importante las cosas de Dios. Mientras que para Dios es importante pasar tiempo con nosotros. Amén. 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 Lo vuelvo a repetir y algún día lo voy a escribir en mi libro. Para nosotros, los cristianos,
a veces se nos vuelve muy importante hacer las cosas de Dios, muy importante orar, muy importante cantar, muy importante leer la Biblia todos los días, muy importante el culto, muy importante la reunión, muy importante, bien grande todo eso, y está bien. Pero Jesús dice, por encima de todo eso, la invitación de Dios es lo más importante. Amén. ¿Y cuál es la invitación de Dios? La intimidad con el Padre. Gloria a Dios. El tiempo con Dios. El tiempo que pasas con Dios. Conversando con Él. Estando con Él. Intimando con Él. Derramando tu vida delante de Él. Eso es más importante que 1000 campañas evangelísticas. Amén. Eso es más Dios. importante. Aquí estamos predicando, ¿verdad? Estamos predicando la palabra, administrando a Dios. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de nosotros? Sí, seguramente que sí se agrada de nosotros. Pero más se agrada de nosotros cuando estamos a solas con Él. Amén. A solas. Amén. Más que el servicio a Dios. Cuando uno entra en un problema, amén, deja de lado la intimidad con Dios, el tiempo con Dios, el tiempo a solas con Dios, y lo va reemplazando con una serie de cositas que en cierto modo lo utiliza como justificación de que está bien delante de Dios. Ya les decía hace un ratito, ¿no? Pueden religiosamente orar, desayuno, almuerzo y comida por los alimentos. Infaltable. Si de repente se les fue la cuchara y se olvidó, me olvidé de comer, no. Y lo regresan la comida al plato, ¿verdad? Y oran, y ahora sí. Es que no había orado. Y tú dices, wow, si con esa misma solicitud, si con esa misma importancia dijeran, hoy no hablé con Él, hoy no tuve un tiempo con Él, hoy no estuve con Él, hoy no escuché su voz, hoy no derramé mi alma delante de Él. Pero esa parte es la que cuesta. ¿Por qué? Porque hacer las obras es más fácil. Jesús está diciendo, hay gente que se preocupa por la dedicación de los bueyes, se preocupa por la dedicación del terreno, se preocupa por su matrimonio, se preocupa por cumplir todas las cosas y se olvida de ir a la cena con Dios y se olvida de sentarse a comer con el Padre, se olvida de sentarse ahí a estar con Él y estar con Él y nada más que con Él, sin gente alrededor, sin nadie alrededor, ¿verdad? En ese lugar en donde tú ya no eres pastor, ¿verdad? Donde ya no eres el predicador, donde ya no eres el de la revelación, ya no eres el que sana a los enfermos, ya no eres el que ora, el que echa fuera a los demonios, ya no eres nadie ahí, ya no eres nadie. Estás delante del Padre y solamente eres su hijo, eres su hija y nada más y se acabó. Amén. Amén. Pero hay gente a la que le gusta más lo otro, ¿verdad? Más lo otro. La predicación. Voy a predicar. ¿Qué voy a predicar? Voy a sorprenderlos con este texto. Cuando diga este texto lo voy a revolcar a todos. Voy a demostrar cuánto sé. Voy a demostrar cuánto conocimiento bíblico y teológico tengo. Voy a mostrarles qué tanto sé. Y entonces se convierten en meros predicadores de algo que no conocen. Amén. Cristianos de nada. Cristianos de costumbre. Si usted se toma el tiempo de leer en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, es espectacular. ¿Por qué? Porque hay una iglesia, no les voy a dar todos los detalles para que motivarle a usted a leer. Hay una iglesia que cumplía con todo. Uh-huh. Que tenían apóstoles, profetas, diablo que entraba, diablo que salía volando. Enfermo que entraba, enfermo que sanaba. Es decir, la gente se salvaba por montones, tenían todo
todo, tenían celo por la palabra de Jehová, tenían celo por las cosas de Dios, todo, tenían toda la iglesia perfecta. Y el primer mensaje es para ellos. Y la palabra dice, muy bien con todo, pero tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Y tú dices, ¡guau! ¿Pero qué es esto? Pero si ya está haciendo todo, es una iglesia modelo. Todas las iglesias deberían ser como esta iglesia, es pero la perfección de la iglesia. Todos son pero espectaculares. Oh, pero cuando Dios te ve. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Cuando la gente te ve algo, wow, ¿no? Pero cuando Dios te ve, te traspasa todo. Amén. Y te ve tal cual eres. Amén. Te ve tal cual, sin nada. Delante de los demás puede ser muy, 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 muy tremendo. Pero si olvidas tu primer amor, no somos nada. Amén. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, mucho hebreo, mucho griego, mucha teología, mucho contexto histórico, como decirles, les predico yo, ¿verdad? Ay, wow, qué tremendo que el pastor. Podemos hacer muchas cosas. Pero si no hablaste con él cara a cara hoy, no sirve de nada. Para la gente es importante las obras. Para Dios es importante que te sientes a comer con Él. Aleluya. Que te sientes a estar con Él. Amén. No me refiero a la oración en sí, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, entonces me encerraré a orar en mi cuarto. No. Me refiero a estar con Él. Jesús en esta parábola dice, un padre de familia invitó a una cena. Una cena, ¿cómo es? Es compartir, ¿verdad? Amén. Es reírse, comer juntos, compartir, Aleluya. disfrutar un tiempo, ¿verdad? En la cena tú no estás ahí, me falta la luz, me falta el agua, me falta el teléfono, me falta el internet, ¿verdad? En la cena conversas, estás disfrutando, interesándote y conociéndote. Amén. Conociéndose con el Padre, conociéndose con Dios. ¿Es bueno ofrendar? ¿Es bueno ayunar? ¿Es bueno la vigilia? ¿Es bueno predicar? Por supuesto que sí. Y no se malinterprete esto. Es bueno, sí. Pero para Dios, lo primero es lo primero. Y para Dios lo primero es pasar tiempo con Él. Amén. Que le conozcas. Jesús decía, que le conozcas, porque esa es la vida eterna, que le conozcas. Aleluya. De nada sirve de que de lunes a sábado ni siquiera le hables y que hoy domingo te sientes a escuchar la palabra de Dios. Y te sientas bien contigo mismo y tu conciencia. No sirve de nada, no te engañes. No te engañes. Dios no te quiere un día a la semana. Dios te quiere todos los días a la semana. Mira, Dios te ama tanto que hasta quieres pasar la eternidad contigo. Aleluya. No quiere Amén. 7 días a la semana. Quiere la eternidad contigo. Quiere la eternidad. Amén. Allá en el cielo ya no va a servir la evangelización, ni la predicación de la palabra, ni nada. Allá en el cielo lo que servirá es pasar tiempo con Él. Amén. 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 ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es lo más importante? Pasar tiempo con Él. Conocerle. Gloria a Dios. Sentarte a la mesa con Él y disfrutar de Él y de Él y de Él y de Él y nada más que de Él. Que le empieces a conocer y veas cómo Él te ama, pero que sea Él el que te diga que te ama. Que no tenga que ser un predicador el que te diga Dios te ama, sino que sea Él personalmente el que te diga te ama. Aleluya. Amén. Nosotros los que predicamos la palabra, los que adoramos a Dios, lo que hacemos es llevarte delante de Él y para que lo mires a Él. Para que personalmente Él te diga te amo.
para que personalmente Él te diga, te voy a cuidar, para que personalmente Él te diga, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, mi vara y mi callado te infundirán aliento, y yo aderezo mesa delante de los que te angustian, yo soy tu buen pastor, nada te faltará, pero que sea Él el que te lo diga, no tenga que ser un predicador el que te diga esa palabra, que estés con Él. Aleluya. Amén. Jesús les está diciendo a esta gente, les está diciendo, ustedes se preocupan de todo, excepto de lo más importante, estar con Él. Un día Jesús visitó la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta. Y Él se sienta ahí. ¿A qué se sienta Jesús? A estar con ellos. Amén. Y María se sienta a su ladito ahí a escuchar, a estar con Él. Aleluya. Y Marta, ¿qué dice? Primero hay que darle de comer. Primero, no quiero que Jesús vea que mi casa está sucia. Y se pone a lavar los platos, a hacer la comida, a hacer la cena. Todo ¿para quién? Para Él. Hacer la comida para Él. Ojo, no está haciendo nada malo. Ojo, no estoy hablando aquí de lo malo. Obviamente tienes que dejar lo malo, evidentemente, ¿no? Aquí estoy hablando de algo bueno. Aleluya. De algo bueno. Amén. Y Marta se molesta porque dice, Jesús, por favor, dile a María que me ayude a servirte. Amén. ¿Se dan cuenta? Maestro, dile a María que me ayude a servirte. Es para ti. Y Jesús le dice, ay, Marta, Marta, Marta. Oh, cuando Dios te diga así, prepárate porque te va a caer algo fuerte. Ay, 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 Roycito, Roycito, Roycito. Ay, Orfita, Orfita, Orfita. Afanada y turbada estás. Ay, hijito, hijito, hijito. ¿Por qué te afanas? ¿Acaso yo te pido que me sirvas? ¿Acaso yo necesito que me sirvas? ¿Acaso yo necesito que salgas a la calle a predicar? ¿Acaso yo necesito que salgas a evangelizar? No te preocupes. Tengo a 1000 siervos e hijos míos que están predicando la palabra de Dios. No te preocupes. Elías decía, ay, soy el último que queda de los profetas de Dios. Y Dios le dijo, ay, Elías, Elías, Elías. Tengo 5000 ahí que no han doblado sus rodillas. Ay, Marta, Marta, Marta. Preocupada por servirme. Preocupada por leer tu Biblia. Preocupada por ir al culto. Preocupada por la ofrenda, por el diezmo. Preocupada porque no oraste por los alimentos. Preocupada, preocupada. Y le dice, María ha elegido la mejor parte. Es que todo tiene que ver, amén. Amén. Orar, ofrendar, diezmar, vigilia, ayuno, es parte de nuestra relación con Dios. Amén. Amén. Es Amén. parte de nuestro servicio a Dios. Es parte de nuestra comunión con Dios. Es parte y es bueno. Amén. Pero Jesús dice, pero ella eligió la mejor parte. Wow. ¿Cuál es la mejor parte? ¿Cuál es lo primero? Estar con Él, a los pies de Él, Aleluya. conocerle a Él. Amén. Cuando camines al mercado con tu mascarilla protegiéndote del virus, estés ahí, papá Dios, gracias. Qué bonito que eres tú. Te amo tanto. Háblame. Y Él te empieza a hablar en el camino. Y cuando estás cocinando ahí, el pollo que no se quiere cocinar porque en lugar de pollo te vendieron un dinosaurio ahí. Y estás, en lugar de molestarte, decir, gracias papá Dios, gracias. Tú eres bueno y te amo tanto. Qué bonito que tú eres. ¿Qué estás haciendo? Poniendo tu vista en Él. Amén. Poniendo Amén. tu mirada en Él. Amén. Poniendo tu vista en Él. Dios. Concentrándote en Él. Estando con Él, con Él, con Él y nada más que con Él.
Porque en el momento que pones tu mirada en la tierra, tus problemas o tus asuntos, entonces viene que te descuadras. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Y es bueno, por supuesto que es bueno. Pero ¿cuál es la mejor parte? ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo primordial? Estar con Él. Amén. Estar con Él y nada más que con Él. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Escúcheme bien esto. De nada sirve que te vayas a orar si no estuviste con Él. Mucha gente entra a orar y se pone a orar. Señor, Señor esto, Señor lo otro, para aquí, para allá. Y está bien orar. Entonces, en el nombre de Jesús, amén. Y se levantan y se van. Yo imagino a Dios que estaba ahí. Te iba a contestar. Ya hablaste tú. Durante media hora has hablado tú. Ahora me permites a mí hablar al menos durante 5 minutos. Pero no, a nombre de Jesús, amén. Y se van. Una vez alguien me dijo, Pastor Roy, yo cuando voy a orar no siento nada. ¿Será que Dios está molesto conmigo? ¿Será que Dios está enojado conmigo? Y yo le decía, de lo que conozco a Dios y de la palabra de Dios también, le digo, a veces Dios se calla un ratito, porque disfruta tanto de tu presencia, porque sabe que si te habla o te hace sentir su presencia, entonces dirás, ay, qué rico, ya sentí Dios, y te irás. Pero cuando a veces no te hace sentir su presencia, tú estás ahí, ay Señor, otra más, más y más, ahí estás. Necesita. Él se hizo, voy a decir esta palabra, se hizo necesitario de nosotros al entregar a su Hijo Jesús por nosotros. Él no necesita de nadie, pero por amor a nosotros puso ahí en su ser la necesidad de estar con nosotros. Amén. El apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Es decir, ¿qué es lo que más anhela Papá Dios? ¿Qué es lo que más anhela Jesús? ¿Qué es lo que más anhela el Espíritu Santo? Comunión, estar con nosotros, Aleluya. estar contigo. Amén. Sí, Señor. Vuelvo a repetirte, no en la hora de la oración, las 24 horas del día, la eternidad, Gloria a estar Dios. contigo y conmigo. Aleluya. Tanto es su amor que aun cuando estás durmiendo, dice la palabra de Dios que Él nunca duerme. Gloria a Dios. ¿En dónde está, Pastor Roy? Busca en tu Biblia. Dice la palabra de Dios que Él se acerca a ti y pone su cara, entendiendo que Él es espíritu, y pone su cercanía, su presencia frente a ti, pegado a ti, y se queda contemplándote toda la noche. ¿Por qué? Porque tienes la gracia de Jesucristo rodeándote. Porque cuando te ve a ti, ve a su Hijo amado. Aleluya. Ve a alguien que creyó en su Hijo amado y te ama. Porque dice la palabra de Dios, el que ama a Cristo Jesús, el que obedece a Jesús, el que ama a Él, entonces dice Jesús, mi Padre lo amará también a Él. Aleluya. Amén. 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 ¿Estoy hablando de la palabra de Dios o no? Amén. Pero Pastor Roy, denos los versículos. Está en la Biblia, búscalo tú ahí. Tienes toda semana para buscarlo. Tienes toda esa Gloria a semana. Dios. Mi yunta de bueyes, mi casa, mi matrimonio, ¿son importantes? Por supuesto que son importantes. Pero ¿cuál es la mejor parte? Estar con Él. Jesús aquí no está hablando de deja las cosas malas. Escúcheme bien, Jesús está diciendo, aún deja las cosas buenas para estar con Dios, Aleluya. para estar con Amén. Él. Que Él se vuelva parte de tu vida, no la religión, no las costumbres cristianas que se vuelvan parte de tu vida. Que Dios se vuelva parte de tu vida, parte de tu cultura, parte de tu ser, de tu forma de hablar, de tu forma de pensar, de tu forma de actuar. Amén. Amén. Que no puedas comprar una caja de fósforos si no le consultes a Él. Qué Amén. exagerado, Pastor Roy. Pues sí, eso es lo que quiere Dios. Aleluya. Todo.
Amén. Todo por completo. Amén. Que le digas, Amén. papá Dios, ¿en qué tienda compraré? Wow. ¿En la de aquí, en la vecina o en la de allá? Porque ¿a dónde vamos a comprar nosotros? ¿Dónde está más barato? ¿Es cierto? Sí. ¿En dónde compramos la ropa? ¿Dónde está más barato? Ay, Pastor Roy, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? No compres donde está barato, compra donde Él te diga. Aleluya. Amén. Eso se llama comunión. Amén. Unión a Él. Gloria a Amén. Dios. Que la vida cristiana no se vuelva parte de tu vida, que Dios se vuelva parte de tu vida. Aleluya. Que, Sí, Señor. más aún todavía, que Dios se vuelva tu vida. Amén. Que no hagas nada si no fue porque Él te lo dijo. Que no compres nada si no fue porque Él te lo dijo. Que no vivas nada si no fue porque Él te lo dijo. Sí, Señor. Amén. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Por eso que Jesús dice, si ustedes lo siguen leyendo, Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! No diciendo que los odie, diciendo, el que no pone en primer lugar a mí, por encima de todo, aún su propia vida, entonces no se puede. Entonces no se puede. Entonces vas a vivir una vida cristiana, común y corriente, sin poder. Una vida religiosa más. Pero no la vida que Jesucristo llevaba en esta tierra. Jesús dice, todo lo que hago, lo hago porque lo he visto hacer a mi Padre. Amén. Todo lo que digo, lo digo porque primero lo oí de Él. Aleluya. Amén. Y Él siendo Dios, Amén. ¿Cuánto más? Él debiendo actuar por sí mismo, Él se despojó, dice la palabra de Dios, y se sujetó. Aleluya. ¿Cuánto más nosotros que no somos Dios? Pero Pastor Roy, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede y es maravilloso. Amén. Aleluya. Amén. Es maravilloso cuando estás en una tienda, dices, ¿me compraré o no me compraré esto de acá? Y no tienes dinero para comprarte, o el dinero que te queda es para pagar la luz. De repente papá Dios te dice, sí, cómpratelos. Pero Señor, pero es que es la luz. Y papá Dios que te dice, sí, yo soy tu papá. Aleluya. No te va a faltar nada, no te preocupes. Amén. Yo te proveo. Hazlo Amén. nada más. Yo te los quiero regalar. Aleluya. Y ya no estás fijándote en el precio. No estás fijándote en lo que tienes o no tienes. Ya no estás fijándote en si te alcanza o no te alcanza. Ah, es que tengo deudas. Empiezas a caminar en comunión con Él. Mire, ojo, le estoy dando una muestrita, un ejemplito nada más de todas las cosas que puede pasar en tu vida. Si dejas de ser cristiano, no me lo editen esa parte, no me lo corten. Si dejas de ser cristiano y empiezas a ser hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y empiezas a ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Comunión, hija de Dios, comunión con tu papá Dios. Aleluya. Todo el tiempo. Que seas cristiano, sí. Que tengas tu vida cristiana, sí. Pero que eso sea lo secundario. Que lo primero en tu vida sea la comunión con tu papá Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que todas tus Sí, decisiones Señor. estén sujetas a Él. Sí, papá. Mucha gente a veces cuando nos pide consejo, ¿verdad, Rafita? Bueno, mayormente la gente no nos pide consejo. Ahí nos viene a contar los problemas. Y dice, ay, Pastor Roy, estoy en esta cosa de acá metido, tengo este problema, este asunto. Y siempre me gusta preguntar, ¿y antes de tomar la decisión oraste a Dios? Ay, la verdad es que no. ¿Que también se ora para eso? Y él dice, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué consejo puedes dar, verdad? Sí. Si lo primero no se hizo. Si la comunión con Dios no está, de nada sirven los consejos, recetas, Amén.
canciones, lo que sea. ¿Por qué todos estos meses de pandemia nos hemos dedicado a la palabra de Dios, pero sobre todo a que conozcas a Dios? Porque de nada sirve enseñar de otras cosas si no conoces a Dios. De nada sirve enseñar acerca de la educación a los hijos, el matrimonio, la economía, los consejos. De nada sirven los consejos de cómo orar, cómo ayunar. De nada sirve nada, ese tipo de cosas no sirve de nada si no conoces a Dios personalmente, íntimamente. Aleluya. Amén. Se volverían simplemente actos nada más, obras religiosas, como esa iglesia de Apocalipsis. En este texto Jesús dice algo muy fuerte, dice: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esto es algo que Dios no va a negociar. Si Él no es primero en tu vida, si Él no es el centro de tu vida, si Él no es el autor de tus decisiones, si Él no es la fuente de todo en tu vida, entonces vas a caer en una vida religiosa, una vida común y corriente. Dios no va a negociar esto contigo, querido hermano, hermana, y amigo, amiga que me escuchas. Seguir a Cristo es difícil. No porque sea difícil en sí difícil, porque Él ha hecho toda la obra en la cruz del Calvario. Amén. Es difícil porque nosotros somos nuestro peor opositor. Mucha gente se cuida del diablo, del mundo y de todo lo demás. Nosotros mismos, tu vida misma, tu independencia misma es la primera que se opone a Dios. Amén. Por eso Jesús dice más adelante: el que no aborrece aún su propia vida, Wow. Amén. entonces no va a poder gustar de mi cena. Amén. En Apocalipsis, el ángel le dice a la iglesia: has olvidado tu primer amor. Por tanto, mira de dónde has caído, porque si no, vas a ser quitado. Dios no negocia. Esta parte es dura, es difícil, iglesia. Hermanos, amigos, esta parte es difícil. ¿Por qué Dios hace esto? Porque no hay otra manera. Amén. No hay otra manera. No se puede. No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué Él lo pide todo? ¿Por qué Dios lo pide todo? Porque Él lo dio todo. No fue una gota de la sangre de Cristo Jesús la derramada por nosotros, aunque eso era suficiente para toda la humanidad. Esa sangre preciosa, santa, pura y perfecta, una gota de esa sangre era suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero Él dio toda su sangre hasta que le salió agua por el costado, porque no le quedaba ninguna gota de sangre más por dar. No es que en medio se murió por completo. Aleluya. No es que dio un ángel, dio su propio hijo por completo por nosotros. Él lo dio todo por nosotros, todo Aleluya. por nosotros, Aleluya. todo por ti, Aleluya. todo por mí. Aleluya. Y también Él va a demandar todo de nosotros, todo de mí. Y está en todo su derecho de hacerlo, pues es nuestro creador, nuestro dueño y autor de tu salvación y mi salvación. Sí, Jesús. Y no es que nos pida todo para su propio egoísmo, nos pide todo para ser mayores bendecidos aún todavía más. Amén. Para Gloria a disfrutar de Dios. toda su herencia, para Aleluya. disfrutar de todo su poder Aleluya. del Espíritu de Dios, para disfrutar de Aleluya. toda su bendición, la verdadera prosperidad que Él tiene para darnos. Vuelvo a repetirte, la verdadera prosperidad es tenerlo a Él. Aleluya. A Amén. Él. Amén.
Porque si lo tienes a Él, tienes todo. Jesucristo Aleluya. decía, busca Amén. primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo a Él primeramente. Aleluya. Y las demás cosas Sí, serán Jesús. añadidas. Amén. Y las demás cosas vendrán como consecuencia. Aleluya. Sí, Jesús. Sí. Todo o nada. Aléjate de lo malo. Y ponga lo bueno en segundo lugar. Para estar con Él. Elige la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Estar con Él. Estar con Él. Y nada más que con Él. Podrá faltarte todo, pero si lo tienes a Él, tienes todo. Podrás estar metido en medio del infierno mismo, de la crisis más terrible misma, pero si lo tienes a Él, si le dices, papá Dios te necesito, y Él te responde, hijo aquí estoy, hija aquí estoy, wow, tú dices, lo tengo a Él. No me importa que el diablo me salga delante de la cara y me intente matar. No me importa que el infierno se abra debajo de mis pies. No me importa que el mundo entero se vaya contra mí. Decía el rey David, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra. Mas a mí no llegarán. Aleluya. Mas a mí no llegarán. ¿Por Gloria qué? a Dios. Porque estoy con Él. Aleluya. Yo lo conozco y Él me conoce a mí. Gloria a Dios. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Ya me dio ganas de predicar. Gloria a Dios. Ya me dio ganas de predicar. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que David decía, Él es mi pastor, nada me faltará. Sí, Jesús. No estaba cantando un poemita nada más, estaba hablando de su realidad, de lo que a Él le pasaba. Él es mi pastor, Aleluya. Él no me va a dejar nunca. No lo repetía como una mera oración ni nada más, era real en su vida, era real para Él. ¿Por qué? Porque lo que Él creía, lo que Él vivía, se manifestaba en su vida. Amén. Amén. Es triste ver a alguien cantando que Dios es su todo, pero cuando ve el recibo de luz se derrumba. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un mal cristiano? No. Lo que pasa es que se está perdiendo la mejor parte de la vida cristiana. Se está perdiendo la mejor parte y es estar con Él. Quizás por los tiempos o por las situaciones de esta vida te has encontrado inmerso en que ya no tienes tiempo para Él. Tienes tiempo para la vida cristiana, pero no tienes tiempo para Él. Te das cuenta de que eres un buen cristiano que no lo conoce, que le hablas a Él, pero no puedes escuchar su voz. En esta noche dile, quiero dejarlo todo. Todo lo malo y aún todo lo bueno por tenerte a ti, por conocerte, papá Dios. Sí, papá. No quiero que seas parte de mi vida, quiero que tú seas mi vida. No quiero consultarte en mis decisiones, quiero que tú seas mi decisión. Quiero rendirte toda mi vida, así como tú lo diste todo por mí. Quiero dártelo todo por ti en esta noche y que me ayudes. Y que me ayudes cada día a morir, a aborrecer mi propia vida, a dejar de buscar mi bienestar, a dejar de preocuparme de mí y que mi primera preocupación seas tú. Que me preocupe lo que tú pienses y ya no lo que piensan los demás. Que la primera voz que oiga en la mañana no sea la voz de mi egoísmo, no sea la voz de mi carne. Que la primera voz que escuche en la mañana sea tu voz, Señor.
Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Tú has sido tan, tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú has sido tan, tan bueno para mí. Oh, impresionante, infinito y osado amor de Dios. Oh, que dejan las 99 para encontrarme a mí. No puedo pagarlo ni merecerlo, aún así se entregó. Oh, impresionante, infinito y osado amor de Dios. Papá Dios, gracias. Mas tu amor pagó por mí. Tú has sido tan, tan bueno para mí. No tenía valor, mas pagaste todo por mí. Tú has sido tan, tan bueno para mí. Oh, impresionante, infinito y osado amor de Dios. Oh, que dejan las 99 para encontrarme a mí. No puedo pagarlo ni merecerlo, aún así se entregó. Oh, impresionante, infinito y osado amor de Dios.